Bakunin atribuye en su obra Dios y el Estado la creencia en un ser supremo, digamos que casi abiertamente, a la ignorancia. Pero, expliquemos. La imposición del trabajo, así como la carencia de ocio y de medios intelectuales, conduciría a la aceptación acrítica de las tradiciones religiosas. Sacerdotes y gobernantes mantendrían esa dependencia mental y moral de tal manera que muy a menudo resulta más poderosa que el buen sentido natural. Existe otro motivo para explicar las creencias absurdas del pueblo, y Bakunin, en la línea de Marx, las atribuye en gran medida a las penosas condiciones económicas a las que se ve condenado. Solo existe un medio no ilusorio para salir del estado de necesidad material, y es la revolución social, la cual acabará con todo rastro de hábitos y creencias absurdos. Bakunin considera que opresores y explotadores de la humanidad, aunque no sean verdaderos creyentes en su fuero interno, necesitan que el pueblo se aferre a una religión. Hacen buena así la máxima de Voltaire: si Dios no existe, habría que inventarlo. Además, el filósofo anarquista señala otro tipo de creyentes, aquellos intelectualmente incapaces de aceptar los dogmas, pero que dejan intacto el absurdo máximo de la religión. Se aferran a la existencia de Dios, no es ya el ser omnipotente y brutal de la teología clásica, pero siguen creyendo en un ser supremo, nebuloso e ilusorio, hasta el punto que es plenamente identificable con la nada. Bakunin también señala a otro tipo de personas, entre los que se encuentran autores ilustres, y son aquellos que tratan de legitimar las creencias religiosas en base a su antigüedad y a su universalidad, o supuesta universalidad. Sin embargo, habría que argumentar que nada hay tan inicuo y antiguo como lo absurdo. Yo creo que Bakunin se encuentra aquí de una actualidad innegable cuando señala conceptos como la verdad y la justicia como menos universales y más jóvenes. Las tradiciones pueden ser observadas como fenómenos históricos construidos cuando el ser humano va dejando atrás lo que Bakunin llamaba su bestialidad. Desde ese punto de vista, la esclavitud divina vendría a ser un estado intermedio entre la bestialidad y la humanidad del hombre, el cual debería seguir avanzando en pos de la realización de la libertad. Así, nuestro autor considera que altas metas como la fraternidad no se encuentran al principio de la historia, sino al final. Hay que mirar hacia adelante, y el pasado solo es válido para comprobar lo que se ha sido, creído y pensado, y lo que no debemos ser, creer ni pensar, ya más. Respecto a la universalidad de una creencia, Bakunin considera que lo que demuestra es la similitud de toda la especie humana hasta el punto de convertir un error en históricamente necesario. Se reclama aquí la comprensión sobre cómo se produjo la idea de un mundo sobrenatural y divino para luego desenvolverse en la historia y en la conciencia humana, precisamente para no solo señalarla como absurda, sino también destruirla definitivamente. Dicho en otras palabras, hay que ir a la raíz de los absurdos que atormentan al mundo para acabar con ellos y que no generen nuevos problemas. El anarquista ruso quiere explicar así la caída una y otra vez en el absurdo religioso. Bakunin recogería la herencia del gran Feuerbach al decir que el paraíso ultraterreno no es más que un reflejo idealizado y magnificado de la propia existencia del hombre. A lo largo de la historia, cada vez que el ser humano descubría una fuerza, cualidad o defecto, lo atribuía a seres sobrenaturales. De esa manera el cielo se fue enriqueciendo cada vez más en perjuicio de la existencia terrenal, de tal manera que Dios acabó convertido en causa, razón, árbitro y dispensador absoluto de todas las cosas. El hombre se convirtió en nada ante Dios, su propia creación. Para Bakunin, el cristianismo representa la esencia de todo sistema religioso, el empobrecimiento, el sometimiento, el aniquilamiento de la humanidad en beneficio de la divinidad. Dios supone la abdicación de la razón humana y de la justicia, la negación de la libertad a todos los niveles. El desafío que lanza el filósofo ruso a la creencia religiosa es el siguiente: si Dios existe, el hombre es esclavo. Ahora bien, el hombre puede y debe ser libre, por consiguiente, Dios no existe. La crítica de Bakunin es feroz y no deja títere con cabeza entre idealistas y metafísicos, por muy sinceros que se muestren. El Dios positivo de la tradición deja paso al ser supremo de Robespierre y Rousseau,
al Dios panteísta de Spinoza o al Dios inmanente y confuso de Hegel. Todos esos autores se muestran cautos a la hora de otorgar una condición positiva a su Dios. Simplemente lo nombran como una abstracción que simbolice lo grande, lo bueno y lo noble en la humanidad. Para Bakunin, la contradicción estriba en separar la idea de Dios de la humanidad, lo cual supone su destrucción mutua. Si se quiere salvar la existencia de Dios de otras aspiraciones como la libertad, es porque se coloca junto a ella otros conceptos como el de la autoridad. Al referirnos a la autoridad, no hablamos de las leyes naturales manifestadas en la sucesión de fenómenos, tanto en el mundo natural como social. Frente a esas leyes, la rebeldía resulta imposible, ya que constituyen la misma base de la existencia humana. Tal y como lo observa Bakunin, la sumisión a esas leyes naturales no es ninguna degradación, ya que forman parte del ser humano, le son inherentes y, puede decirse, constituyen nuestro ser. De hecho, el conocimiento y aceptación de esas leyes, y no la imposición por parte de una fuerza externa, son parte del camino hacia la emancipación humana. Por lo tanto, el rechazo a la autoridad se produce solo en la medida en que supone una imposición por parte de los hombres o de la divinidad. Desde ese punto de vista, la sumisión a la autoridad externa es una pérdida de libertad y de dignidad. Por otra parte, en el mundo humano no existe tampoco una autoridad fija e inmutable, sino un cambio continuo de autoridad y de subordinación mutuas, temporales y, sobre todo, voluntarias. Aunque Bakunin reconoce la autoridad de la ciencia a priori de forma absoluta, lo cual, amiguete, es muy criticable, pasa a continuación a matizar que no reconoce la infalibilidad y universalidad de los que la ejercen. Frente a los que consideran la perfección como un ideal abstracto, se considera aquí la perfectibilidad de la acción humana sin llegar nunca a la realización absoluta. Dicho en otras palabras, la ciencia entendida como la reproducción exacta del universo y como el sistema o coordinación de todas las leyes naturales, no se realizará nunca de manera plena. De esa manera, y así echamos por tierra la argumentación religiosa habitual, Dios no será sustituido nunca por la ciencia, y la libertad humana no se compromete en absoluto. Hasta muy pronto.